Bienvenidos a Camino a los Pinos. Es un gusto volver a estar con ustedes, analizando como cada semana cómo avanza y qué nos depara para la próxima elección presidencial del 2012. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Estamos en esta edición de Camino a los Pinos revisando pues necesariamente el tema que es el tema de preocupación nacional, el tema de seguridad. Un tema que necesariamente está redefiniendo la política pública, pero también está haciendo una importante base de razonamiento para construir las ofertas políticas electorales que los partidos y candidatos llevarán a la ciudadanía el próximo año. Pero sobre todo, Lorenzo, hay un interrogante que ya no podemos menospreciar, no podemos no analizar en este espacio, que es la violencia en el proceso electoral de la sucesión presidencial. No podemos dejar pasar que el pasado jueves, hace apenas unos días, Lorenzo, ha sucedido el principal ataque contra población civil de parte de miembros del crimen organizado. Esto hay que analizarlo, hay que ver cuál es la posibilidad de que impacte o no en la elección, qué ha pasado en otros países. En fin, sobre esto yo creo que vamos a tener un programa muy interesante. Hemos preparado algunas piezas de qué ha pasado en otros países y un recuento de lo que ha pasado en México. Pues vamos a tener una discusión interesante el día de hoy. Tenemos un invitado importante que vamos a revisar con él precisamente este tema del impacto que tiene esta crisis de seguridad que vive México por estos hechos violentos tan lamentables, a los cuales en Efecto TV y en el Camino a los Pinos nos sumamos respetuosamente a la pena de familiares y amigos de quienes han perdido la vida inocentemente en este proceso. Así lo hicimos, Lorenzo. De hecho, desde el mismo jueves en que sucedieron los terribles hechos, Efecto TV se sumó el día viernes al llamado presidencial al luto nacional. Desde la pantalla nos sumamos esos 3 días. Pero bueno, Lorenzo, vamos a presentar ahora esto que le hemos preparado a usted, que es un reportaje sobre la violencia en los procesos electorales en otros países en los últimos años. Un reto constante y una esperanza básica para la nación. Durante la campaña electoral presidencial de 1982, Colombia viviría un episodio de violencia política que indudablemente marcaría su historia: el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Era como el Colosio colombiano, en el sentido de que era un candidato con muchas perspectivas de triunfo, una persona inteligente, carismática, y era como la carta fuerte del Partido Liberal y del sector más abierto del Partido Liberal. En la Colombia de aquellos años, nadie tuvo la menor duda sobre cuál fue la causa del asesinato de Galán, quien por lo demás de haber sobrevivido, incuestionablemente hubiera alcanzado la primera magistratura del país. El poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Y es que el país sudamericano se encontraba en esa época sumido en un torbellino de violencia sobre el que se enseñoreaban organizaciones criminales como el Cártel de Cali y muy especialmente el Cártel de Medellín, dirigido por quien acaso es el más sanguinario y poderoso narcotraficante que la historia haya conocido, Pablo Escobar Gaviria, autor intelectual del asesinato del candidato del Partido Liberal colombiano. La lógica de esa muerte sí es una lógica que se puede entender más claramente, ¿no? Porque es una lógica que luego se va a tener sus diferentes repeticiones con otros candidatos a la presidencia en Colombia, en la izquierda, propiamente en los partidos de izquierda, partidos comunista o el M-19. Que serían los casos de Bernardo Jaramillo Ossa, del Partido Comunista Colombiano, y de Carlos Pizarro León Gómez, de la Alianza Democrática M-19, candidatos ambos a la presidencia de la República y ambos asesinados durante la campaña electoral de 1990 como consecuencia de la penetración de organizaciones del crimen organizado en procesos electorales. Cuando ya la violencia llega a estos niveles en donde se ve que no es solo, por supuesto, no es solo delincuencia organizada, no es solo delincuencia común,
es ya delincuencia o es acciones con ciertos propósitos políticos muy claros que tienen que tener detrás intereses muy específicos, ¿no? Que los están realizando, que son capaces de aventarse este tipo de acciones, ¿no? Es muy preocupante. En este sentido, el mundo ha conocido episodios verdaderamente extravagantes de violencia política surgida del involucramiento del crimen organizado en procesos electorales, como fue el caso del envenenamiento del que en septiembre del 2004 fue víctima Víctor Yushchenko, candidato a la presidencia de Ucrania, acción que, si no logró quitarle la vida, sí le causó daños permanentes en el rostro, mismos que no le impidieron ganar la elección y ejercer el gobierno del país. Y es que la violencia política originada en el mundo criminal puede descarrilar un proceso electoral, aunque ciertamente no siempre lo hace. A veces es sorprendente cómo, a pesar de que hay mucha violencia en un país o actos de violencia muy significativos en algún país, los procesos políticos, sobre todo político-electorales, las campañas, las elecciones, toda la propaganda mediática en esos procesos, como que sigue un camino autónomo. Cualquier proceso electoral implica necesariamente riesgos naturales de conflicto. Si a estos se le suman los originados por la incidencia de organizaciones delincuenciales en él, el resultado puede ser explosivo. René Palacios, Efecto TV. Lorenzo, pues acabamos de ver lo que pasó en Colombia hace ya unos años, pero que pasó, digamos, en un proceso similar al que está viviendo México, en esa etapa en que Colombia enfrentó de forma decidida la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y bueno, pues su candidato presidencial, aquel que representaba las grandes aspiraciones de limpiar Colombia del cáncer del narcotráfico, pues fue asesinado por órdenes de Pablo Escobar. Pues ese es uno de los temas que ha venido aquejando las estructuras de poder y de decisión política en muchos países en vías de desarrollo, con estructuras institucionales a veces frágiles o si no vulnerables. En Naciones Unidas y organizaciones internacionales se ha venido analizando con mucha profundidad la vinculación que hay entre los mercados ilegales, los mercados informales, la estructura de la corrupción y la voluntad de estos grupos de interés totalmente vinculados con actividades criminales e ilegales para buscar accesos a los sistemas de decisión política de distintas naciones. Esto es una situación pues que es nueva para nuestro país, pero que existen antecedentes y en esos antecedentes también existen experiencias sobre las cuales a lo largo de estos años el gobierno federal ha venido tratando de buscar y checar las distintas experiencias y los distintos resultados que se han logrado, no solamente con el caso de Colombia, sino con otras naciones que han tenido pues no solo esta situación de venta ilegal de armas, este proceso de crecimiento importante de los mercados ilegales e informales, o dicho de otra manera, la economía sombra, y por supuesto el reto que estos grupos hacen a las estructuras formales de poder y a la estructura social de inseguridad o de vulnerabilidad social que estamos viviendo en nuestro país. Pues Lorenzo, vamos a ver en el siguiente bloque, después de este corte al que vamos, con nuestro invitado de hoy, Julián Andrade Jardí, quien es también director de noticias de Efecto TV. ¿Cuál es el panorama que él aprecia en términos de seguridad nacional para las elecciones del 2012? Le recuerdo que nos puede seguir usted por Twitter, por Facebook, ahí está en la pantalla nuestras cuentas. Nosotros vamos a un corte, regresamos para seguir en Camino a los Pinos.